¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos como cada noche en el Heraldo Televisión. Hoy vamos a abrir este espacio para hablar de todo lo que ha sucedido tras el sismo que sacudió a nuestro país, usted lo recordará muy bien, el 19 de septiembre del 2017. El próximo jueves se cumplen ya 2 años de esta tragedia y esta semana la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, reconoció que tan solo en la Ciudad de México el sismo dejó a 20,000 familias damnificadas, perdieron absolutamente todo su patrimonio. Informó además que hasta ahora se han entregado 15 edificios, solamente 15 edificios reconstruidos y 500 casas habitación. Estas que le vamos a presentar a continuación son sus declaraciones. En la Ciudad de México hay aproximadamente 20,000 familias damnificadas del sismo del 19 de septiembre de 2017. Cambió por completo la forma de apoyar a los damnificados para la reconstrucción de sus casas. En el caso de los 20,000, hay cerca de 11,000 que viven en casa habitación que nunca habían sido atendidos en las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa principalmente, aunque no solo, y el resto vive en edificios. Hoy no solo hay un edificio reconstruido, hay cerca de 15 edificios que ya fueron entregados. En este momento en casas habitación hay 3,000 en construcción y 500 que ya se entregaron. Pero además, el titular para la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, dijo que los principales retos, según él, a los que se han enfrentado hasta ahora son la factibilidad para reconstruir en zonas de grietas, en procesos administrativos y también suplir a las empresas que no han cumplido con sus compromisos. Informó que a lo largo de estos meses se han identificado a 54 empresas que no han cumplido con estos estereotipos, con estas peticiones. Estas que vamos a presentarles son sus declaraciones. 51 empresas no han entregado proyectos ejecutivos de rehabilitación cuando ya se terminó el tiempo para que lo entreguen. Hay empresas que se han tardado más de 1 año en hacer un proyecto ejecutivo. Yo aquí hago un llamado fraterno, pero también hago un llamado enérgico a toda la industria de la construcción. No podemos tener estos retrasos en las obras de reconstrucción. Y para recordar los sismos de 1985 y también de 2017, así como la importancia de la cultura de la protección civil, el próximo jueves 19 de septiembre se va a realizar un macro simulacro, por lo que la alerta sísmica de la Ciudad de México, esto se lo decimos para que tome sus precauciones, se va a activar en punto de las 10 de la mañana. En el Heraldo Televisión, así lo recordamos por supuesto los principales momentos que se vivieron en nuestro país tras este terrible suceso que marcó la historia de la Ciudad de México y también de otros estados de la República en el 2017. Hay un edificio colapsado de 6 pisos. Aquí hay niños. ¿Yo puedo entrar? ¿Quién puede entrar? Aquí, mira. Aquí, ayuden. Yo soy mexicana, yo soy ciudadana y realmente quiero que vean que la ayuda que se da aquí sí va para allá. Se hace mucho el esfuerzo, por favor vengan y donen. Es con el corazón en la mano que todos los mexicanos tenemos que apoyar en este momento. Muchas gracias. Bien, para analizar este tema, hoy nos acompaña aquí en la mesa de análisis político Israel Ballesteros. Él es damnificado del sismo del 19 de septiembre, pero también es vocero del multifamiliar Tlalpan. Es un lugar en donde más de 2,500 personas, familias, perdieron su patrimonio y hasta ya a punto de cumplirse 2 años, todavía no tienen una respuesta certera. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a ti, Max. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Oralia Isabel Torres. Ella también es damnificada del sismo. En el caso, concretamente, del inmueble Pacífico número 455 y que también ha resultado afectada y a 2 años todavía no ve de manera concreta un resultado favorable al respecto de la reconstrucción o de la entrega también de su propiedad. Muchísimas gracias y bienvenida. Gracias a ustedes por invitarnos. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, también tengo que decir que fue invitado César Cravioto, el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, y lo digo con esta claridad, media hora antes de empezar el programa canceló, yo quiero pensar que es porque venía
venían 2 damnificados, pensó tal vez que lo iban a increpar, pero esta es una situación no de acusaciones, no de increpaciones, es una situación de debate, de análisis sobre una situación y sobre un proceso que marcó y que laceró gravemente a nuestra ciudad, a nuestro país, y que fue invitado solamente para conocer cuáles son los resultados. Así que escuchando también hace un momento en parte de sus declaraciones nos decía que hay que hacer un llamado enérgico y un llamado sensible también a la ciudadanía y a las empresas para que esta reconstrucción se lleve a cabo. Yo le pediría lo mismo, que tenga seriedad, que tenga sensibilidad, que sea enérgico, sea responsable para asumir no solamente los cargos o el cargo porque fue elegido, sino también para responder ante una situación que más allá de un servidor público tiene que tomar con mucha seriedad un ciudadano que vio una tragedia que marcó a nuestro país de una manera muy clara. En fin, ahí está la invitación. Ahí están la respuesta y las consecuencias, pero bueno, vamos a analizar entonces este tema. Es un tema y es un aspecto que teníamos que analizar, pero con profundidad, con debate, con argumentos. Lo vamos a hacer pues nada más a manera de análisis, y si ustedes se consideran o lo consideran necesario, pues también con una postura de reclamo, si es que todavía necesitan o tienen una situación también de reclamación hacia lo que pues perdieron claramente en ese evento, ¿no? Entonces, bueno, empiezo primero contigo, Israel. Siendo vocero justamente del multifamiliar, que fue afectado seriamente, vemos las imágenes, y en donde 2.500 familias aproximadamente perdieron su patrimonio, ¿cómo ha sido la respuesta de las autoridades, en este caso, pues encabezadas por el señor César Cravioto? Sí, bueno, lo primero que tendríamos que señalar, también siendo muy claros, más que vocero, soy un damnificado más del multifamiliar Tlalpan. Nosotros no hemos construido ninguna estructura de representación donde uno tenga la voz de los demás. Soy un damnificado más del multifamiliar Tlalpan y de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que fue este proceso de articulación que construimos con damnificados de otras latitudes, justamente porque descubrimos que la autoridad no iba a atendernos, no iba a resolver si no éramos lo suficientemente capaces de generar la presión necesaria para que nos voltearan a ver, y para eso necesitábamos estar articulados. Pues la verdad es que lo que acabas de comentar sobre el comisionado, en buena medida es un ejemplo de lo que ha marcado su gestión y su trato para con nosotros, que ha sido la falta de atención, la indiferencia, el no dar la cara. Suele decir que está abierto al diálogo, pero desde las primeras reuniones que tuvimos con él, nosotros tuvimos nuestra primera reunión con él 2 días después de que tomara posesión, el 7 de diciembre de 2018. Desde esa primera reunión dejó muy claro lo que él entiende por diálogo. Es: yo escucho lo que ustedes tienen que decir, pero hago lo que yo creo que se tiene que hacer. Y eso ha llevado a que en realidad el plan para la reconstrucción que este gobierno diseñó con él a la cabeza y que ha venido ejecutando es un plan que en lo fundamental no tiene nada de diferente a lo que hacía el gobierno anterior, que no resuelve, que va pateando el bote, que va alejando el problema sin resolverlo, que simula, y que sobre todo, que es lo que ha marcado la atención a los damnificados tanto en el gobierno anterior como en este, que convierte en esta tragedia, algo que uno lo tiene que cuestionar muy duramente, convierte en esta tragedia en un pretexto para el negocio, para hacer dinero. ¿A qué me refiero? De manera general, el punto central, la propuesta central que promovió el gobierno de Mancera, pero que también ha promovido el gobierno de Claudia Sheinbaum como esquema para la reconstrucción, es lo que han dado en llamar redensificación. ¿Qué significa esto? Tu inmueble sufrió daños por el sismo, no importa si técnicamente puede o no ser rehabilitable. Demuélelo, desaparécelo y permítele a una constructora que ponga en ese mismo lugar un edificio nuevo, un desarrollo inmobiliario de lujo, pero con más departamentos, con más niveles, con mayor densidad poblacional en ese mismo lugar. Es decir, donde ayer ya tuvimos un colapso, hagamos un edificio todavía más grande, más costoso, que va a servir no para los damnificados, sino para que sobren departamentos, pero departamentos de lujo, que esa empresa constructora pueda poner a la venta. Ese es el esquema, y eso nos ha retrasado, porque hay edificios cuyo
cuyo dictamen técnico dice ¿A eso te refieres con el negocio, con hacer negocio a partir de estos edificios de lujo, con las ganancias que pueden generar más allá de recuperar o de recuperarles a los damnificados, en este caso a tú y a tantas familias, su patrimonio? Es correcto, y eso nos retrasa mucho. Tenemos edificios cuyo dictamen técnico dice este edificio se puede rehabilitar en 3 meses. Y lo que ellos nos proponen es tirarlo, es demolerlo y tardar 2 años en reconstruirlo con tal de tener departamentos que vender. Correcto. Ese ha sido el ejemplo general más claro, pero en lo particular es un negocio constante con las constructoras. Aún donde logramos, como en el multifamiliar, que esto no se lleve a cabo y que los edificios se rehabiliten, les dan, decía en las declaraciones que mostraste de César Cravioto, que las constructoras no han cumplido, que les hace un enérgico llamado, pero ese es discurso, esa es simulación. En la práctica les consiente todo. Yo quiero poner como ejemplo el multifamiliar, que además ha sido ejemplo en mucho de este proceso, ejemplo de cómo ha servido esta tragedia para que unos cuantos se enriquezcan. En el multifamiliar, el primer acercamiento oficial que tuvimos con el gobierno de la Ciudad de México, de Mancera, fue a través de la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada en ese entonces por Ramón Amieva, que después fuera jefe de gobierno. Eso fue el 12 de octubre de 2017. Lo que le interesó al gobierno de Mancera ese día tomar por acuerdo fueron 2 cosas. Primero, que quedara establecido bajo minuta que no iban a reunirse con el grueso de los vecinos, que no iban a atender a las 500 familias, que se iban a reunir solamente con los que ellos designaban como representantes de las familias. Por eso nosotros nos oponemos a toda figura de representación, porque yo no soy vocero, somos damnificados y cualquiera puede hablar. Y con ellos, el segundo punto es que acordaron destinar 10 millones de pesos para la reconstrucción del multifamiliar Tlalpan. 10 millones de pesos que hoy revisamos en el portal de transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios, y no fueron 10, fueron más de 30 millones de pesos en contratos fantasmas. Son 30 millones de pesos que desaparecieron, que los contratos dicen reparar el edificio 3B, reparar el edificio 3A, pero que no se hicieron tales reparaciones. Ese dinero nos usaron de pretexto, lograron que firmaran unos cuantos representantes, nos usaron de pretexto y ese dinero desapareció. Y los edificios siguieron sin hacerles nada. Perdón que te interrumpa, Luis. Perdón, Israel. ¿Qué pasó con ese dinero? O sea, desapareció. Desapareció. Pero... a los vecinos no nos dijeron de ese dinero. A los vecinos nos dijeron que no había dinero. Y entonces seguimos peleando la reconstrucción, pero administrativamente, lo podemos ver hoy en la página de transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios, administrativamente hay contratos por más de 30 millones de pesos dados a empresas como Fagás, como Gapsa, como Consulpro, que desapareció el dinero, ¿no? Empresas que hoy Cravioto vuelve a contratar para otras obras. Empresas cuyo objeto de contrato, según el portal de transparencia de SOPSE, dice que eran para reparar el edificio 3A, el 2A, el 3C, el 3B, y que de esos trabajos no se realizaron. Lo más que vimos ahí con el pretexto de los 10 millones fue que llevaron tinacos y pintaron 3 edificios que no sirvió para nada, porque después, casi un año después, comenzó la verdadera rehabilitación y entonces los muros que pintaron los rompieron. Más tarde, gracias a la lucha de damnificados unidos de la Ciudad de México, logramos casi un año más tarde, el 8 de octubre de 2018, que nos entregaran recursos por casi 320 millones de pesos, ahora sí, para las obras de rehabilitación. Nuevamente el esquema perverso del gobierno fue entregarlos, no asumir directamente la responsabilidad de los trabajos, sino depositarlos en las cuentas personales de 9 vecinos que fungían como administradores de los edificios. Los mismos que habían firmado aquella minuta aceptando esos 10 millones que desaparecieron, y que no eran 10, que fueron 30. Depositan esos 320 millones, precios infladísimos, contratan a 5 empresas para que hagan los trabajos, con precios sumamente inflados. Hemos descubierto tazas de baño, yo a lo mejor no sé de concreto, de estructuras de fierro, ¿no? de metal, pero sí podemos ir y ver cuánto vale una taza de baño. He visto tazas de baño que en el mercado cuestan 1,500 pesos y que ellos las facturan por 6,000 pesos. De ese tamaño es la diferencia. Así con precios muy inflados y que ni siquiera cumplen. Nosotros nos empezamos a dar cuenta de que estaban inflados los precios, la verdad es que no revisamos porque no es nuestro trabajo, cuando vimos que no cumplían. 8 de esos 9 edificios tuvieron que haberse entregado de acuerdo a los contratos el 10 de julio. Y el otro, el noveno, que es el 3B, que es al que yo pertenezco, tenía que haberse entregado el 31 de julio. Estamos a punto de llegar al 19 de septiembre de 2 años, ninguno de los edificios ha sido entregado. Las empresas no han cumplido, no hay sanciones, se les sigue consintiendo.
se les va a dar incluso ya la empresa GAPSA que trabaja los edificios 2A, 2B y 2C, ya se le dieron nuevos recursos de esta administración que porque no le alcanzaron los anteriores, a pesar de que cobró 32 millones de pesos por cada edificio, edificios de 40 departamentos de 50 metros cuadrados cada uno, ya se le dieron más recursos y claro, eso ha provocado una descomposición en la que ha ayudado mucho el gobierno de Sheinbaum y particularmente César Cravioto, que va personalmente a impulsar asambleas de linchamiento en la unidad. Ha propiciado una descomposición del tejido social porque tenemos a 9 vecinos a los que les depositaron esos recursos en sus cuentas bancarias que hoy se han convertido en los principales defensores de las empresas y al resto de los vecinos que estamos demandando que la empresa tiene que cumplir, que no cumple y que el gobierno no hace nada para ponerlos en orden. Correcto. Déjenme insistir en esto. Es importante, y era importante porque este es un programa de debate, que el señor César Cravioto, el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, estuviera aquí, porque a mí no me consta ni sé si lo que dice Israel es cierto o no. Es indispensable saber que con base en argumentos y en documentos se puede generar este diálogo, esta charla, este debate para saber si efectivamente lo que Israel está diciendo es verdad o no. De eso se trata justamente, tener un puesto tan importante y sobre todo ser servidor público, más allá de lo que representa para la sociedad, de ser responsable de una desgracia nacional que marcó y laceró gravemente a nuestro país. Lo mismo con Christian von Roerich, que también fue invitado y pues coincidentemente se reportó enfermo en las mismas circunstancias, ¿no? Yo lo pongo simplemente sobre la mesa para que tomemos estas circunstancias, estas reacciones de la manera que usted considere pertinente. Ahora, le tienen miedo a los damnificados, Max. Bueno, ahí está. Y que por eso es importante que él estuviera aquí para debatir justamente estos puntos, ¿no? Oralia, voy contigo ahora sobre todos estos planteamientos que hace Israel desde hace 2 años. ¿Cuál consideras tú? Porque estamos hablando de una situación humanitaria, más allá de la material y de la pérdida de su patrimonio. ¿Cuál consideras tú que entonces es la posición de un gobierno ante una situación humanitaria? O sea, estamos hablando de mexicanos apoyando a mexicanos, como lo vimos reflejado en las calles. Cuando acaba de pasar el temblor, salimos cientos y miles de personas a comprar víveres, a comprar insumos para ayudar a las personas que en ese momento habían perdido todo. Es la característica de los mexicanos. Ahora, cuando hablamos de los servidores públicos, ¿cuál es tu punto de vista al respecto de su reacción y a 2 años ya prácticamente de esta desgracia? Bien, infortunadamente, desde los primeros minutos del sismo, se notó una gran ausencia por parte del gobierno. Una ausencia, no se hizo presente con nadie, ¿sí? En el 2017 con otras administraciones o con otra administración, la única cosa que queríamos es que alguien nos visitara, que alguien nos dijera qué iba a pasar, porque nuestra primera inquietud desde los primeros segundos del sismo, que nos escogieron como damnificados, que no sabíamos qué significaba realmente eso, ¿sí? Desde los primeros segundos que tuvimos que salir y ya no pudimos volver a nuestras viviendas, por verlas demasiado dañadas, por verlas fracturadas, por verlas en peligro, nuestro único pensamiento era, ¿cuándo vamos a volver a casa? ¿Cuándo volveremos a casa? Y ese es nuestro pensamiento al día de hoy, ¿cuándo volveremos a casa? Porque la mayoría, los miles de damnificados que se han censado, están en las mismas circunstancias. Es muy escasa la cantidad de damnificados que hayan podido volver. Y lamentablemente nos vimos sometidos a una incertidumbre gubernamental, jurídica, que lo único que mostró fue su ausencia y que, bueno, la sigue repitiendo hasta en estos casos. Eso es lo que hemos visto. Es una repetición cíclica. Primero con el señor Mancera, después lo vivimos con el licenciado Amieva y ahora con la doctora Sheinbaum. Realmente es decepcionante, es triste, pero también es un reto y un desafío el que tenemos como damnificados, el que tenemos como ciudadanos de esta noble Ciudad de México, porque efectivamente los primeros que nos sostuvieron fueron los de la población civil, los de la población. El pueblo se volcó en nosotros, el pueblo nos sostenía, nos abrazaba, nos llevó alimentos, nos llevó cobijas, nos llevó medicinas y nos estuvieron animando durante mucho tiempo. Pero es humano, el tiempo pasa y se va olvidando, se va diluyendo. A quien no se le va olvidando y se le va diluyendo es a quienes vivimos esta tragedia, porque nos fracturó la vida, nos cambió la vida. Pero también entendimos que había una necesidad de movernos,
de romper esa comodidad que había iniciado a romper el sismo para salir y ver qué hacíamos por nuestras casas, porque no encontrábamos respuesta, ¿no? Llamábamos a Protección Civil, llamábamos a las delegaciones en ese entonces y no había respuesta de nada, ¿no? Todos nos sembrábamos en dudas, en conjeturas, pero no había nada concreto. Y de ahí surgió la necesidad de organizarnos y afortunadamente surge Damnificados Unidos, que agrupa a puros damnificados, que tenemos el interés de forjar una ruta para recobrar nuestras viviendas. Ante la actitud que vimos en las autoridades, ante la actitud que seguimos viendo y actitudes dramáticas, ¿no? Donde prácticamente no es como lo queremos ver, por el contrario, nosotros volteamos a pedir la guía, a pedir la ayuda al gobierno para poder construir esa ruta de volver a casa y lo único que vimos fue hostilidad. Bueno, en Pacífico 455, la primera comunicación que recibimos fue del delegado de Coyoacán, en ese entonces, diciéndonos que el gobierno se deslindaba porque él no había tenido la culpa de que hubiese temblado. Y que Bueno, pues ya nadie podríamos tiene la ver, culpa de eso, ¿no? claro, y que ya podríamos ver cómo podríamos recuperar nuestras viviendas. Bueno, hasta hubo un chiste, ¿no?, del entonces presidente Peña Nieto, que sugirió hacer tandas para que recuperáramos nuestras viviendas, ¿no? Así de absurdo, de dramático y así de rebasada se ha visto la actuación de gobierno. Eso lo dijo en Oaxaca, cuando fue a Oaxaca y Sí. estaba empezando la reconstrucción, que Sí, se claro. pusieron de acuerdo las familias en tandas para saber a quién le tocaba primero cada recurso, etcétera, ¿no? Imagínese. Que se ha replicado, quiero yo pensar, yo te pregunto, se ha replicado también en otros lugares, además de Oaxaca, de Chiapas también, bueno, Juchitán en Oaxaca fue el lugar más afectado aquí en la Ciudad de México. Sí. ¿Consideras entonces que esto, que a manera, como tú dices, de chiste, sí se ha replicado, o sea, se ha vuelto una realidad? Ah, por supuesto, esto es lo que hemos vivido los damnificados, ¿no? Nos hemos ahora vuelto no especialistas en ser damnificados, sino vivimos y seguimos viviendo esa emergencia que se presentó en ese instante, porque se sigue repitiendo que no sabemos cuándo vamos a volver, que no sabemos cuál es la respuesta que podemos encontrar para volver a casa. En nuestro caso, en el edificio que se vio seriamente dañado para que en un momento dado nosotros tuviéramos que salir, pero no dañado estructuralmente tan poderosamente. En los primeros días, muchas personas, especialistas, DROs que se presentaban, constructoras, etcétera, mucha gente, y nosotros mismos veíamos a nuestro edificio, sí fracturado, sí dañado, no podemos decir que no, hay imágenes que lo corroboran, pero también había mucha gente que nos daba la certeza y la seguridad de que podría ser rehabilitado. Déjenme preguntarles una cosa, Israel, Oralia, más allá de la pérdida de su patrimonio, ¿perdieron alguno de ustedes algún ser querido, algún familiar, algún amigo? No, afortunadamente no. No, ¿tú, Oralia? No, afortunadamente no en el sismo, después del sismo, sí. ¿A consecuencia del sismo? Sí. ¿Conocen o tienen conocidos dentro de este multifamiliar que sí perdieron a sus seres queridos? Ahora, yo lo pregunto por lo siguiente, o sea, la pérdida de un patrimonio, de un edificio, de un coche, bueno, es algo material que se puede recuperar. La pérdida de un ser querido no. El tiempo es el único recurso no renovable. Es lo único que no se puede recuperar más allá de lo que cada quien haga. ¿Consideran ustedes, y la pregunta es para los dos, que es tarde ya, que se está haciendo tarde para recuperar su patrimonio? ¿Con base en qué podrían también hacer una exigencia mayor para que puedan en un momento, con esta incertidumbre, recuperar lo que perdieron? Israel. Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, para nosotros ha pasado demasiado tiempo, 2 años es demasiado y seguimos muchísimos esperando. Que no van a recuperar ya esos 2 años. O sea, su patrimonio lo pueden recuperar tal vez, pero esos 2 años se perdieron, se han perdido. Hemos tenido que dedicar, hace no mucho declaraban Sheinbaum y Cravioto, es que no pueden decir que no los hemos atendido porque hemos tenido más de 200 reuniones con ellos. Nosotros decimos, no, al contrario, eso nos molesta. Nos han hecho perder nuestro tiempo más de 200 veces, que ya no va a regresar, que son días, son tardes, son noches, porque hemos salido ahí de madrugada, que ya no van a regresar, que las hemos perdido. ¿Y para qué han servido si lo que vemos es, pues esto, no nos atienden, indiferencia? Nosotros, efectivamente, lo decías bien, lo que decimos, alguien podría pensar que es falso, pero vinimos aquí sabiendo que iban a venir ellos, teníamos la idea de que iban a estar aquí, quizá incluso la diputada Villalobos. Para demostrarlo, ¿no? Porque aquí nadie es ni culpable ni es responsable, si no se demuestra lo contrario. Esto es, como les digo, una mesa de debate, de análisis,
no se increpa ni se acusa absolutamente a nadie, simplemente se pone un tema que sigue siendo todavía vigente, que sigue lacerando nuestra sociedad, para encontrar canales de comunicación y encontrar soluciones. Somos mexicanos, somos seres humanos, y en una desgracia es cuando se tienen que encontrar las soluciones. Entonces, yo espero esta mesa seguirá abierta para que en su momento pues vamos a volverles a extender la invitación a las autoridades para que se presenten y nos den simplemente cuenta y claridad de lo que está pasando con la distribución pues de estos recursos y también con la explicación de por qué no ha sucedido con esa agilidad. Esperemos que en esta segunda ocasión puedan responder. Y nosotros, con todo gusto, cada que nos inviten aquí estaremos, porque además nos consideramos obligados. Nosotros somos damnificados, queremos tener derecho a que se nos resarza nuestro patrimonio, porque no fue culpa nuestra perderlo. El gobierno, el Estado tendría que estar preparado para atender estas emergencias. No tienen la culpa de que tembló, pero sí tienen la culpa de no estar preparados. Pero finalmente nuestros hogares están siendo reconstruidos o rehabilitados con recurso público, recurso de toda la sociedad. Entonces nosotros tenemos la obligación de venir, dar la cara y que la población a través de ustedes esté enterada de cómo se están usando esos recursos. Claro, nosotros de alguna manera, insisto, somos un medio de comunicación, comunicamos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que investigamos con fuentes siempre serias, con fuentes concretas y fidedignas para exponer siempre a la audiencia los temas y los términos de la manera en la que están expuestos y cómo han sido investigados. Pero bueno, sigamos entonces en este caso, Oralia. Cuéntanos un poco más acerca de esta pérdida, más allá de esta pérdida del patrimonio, de esta pérdida de tu ser querido. ¿Cómo fue? Dices que fue a raíz de este temblor, este sismo. Bueno, es muy cierto. Nos enfocamos mucho en recuperar nuestros hogares y claro, no deja de ser algo prioritario para nosotros. Pero en realidad, recuperar la vida, volver a la normalidad es lo que nos ha costado trabajo. No solamente a nosotros como familia, sino a todos los damnificados. Primero, los efectos que quedan después de un sismo. Oyes un ruido, oyes una alarma, entras a un edificio, entras a un elevador y quieres irte, ¿no? Quieres correr, quieres huir. Sientes que no encajas en que toda la gente haya vuelto a la normalidad y tú no lo has hecho así. Entonces, esa reestructuración de tiempo, ese escenario de vida cotidiana normal, lo perdimos. Lo perdimos y nos ha llevado a situaciones de salud difíciles, delicadas, de salud física, de salud mental, de salud psicológica. Muchos han tenido la fortuna de recibir ayuda psicológica, otros no. Otros, es más, no lo tenemos como cultura, entonces no lo buscamos. Pero eso hace que mucha gente esté en depresión, que mucha gente esté afectada en ese sentido. ¿Cambió tu vida en ese sentido? Es decir, tú antes pasabas por momentos complicados de depresión que te llevaran, no sé, por la pérdida de un empleo, por alguna situación de salud, por una situación en la que te llevara justamente a esta sensación de depresión, ¿o fue a partir del sismo que se detonaron estos padecimientos en ti? Definitivamente fue después del sismo. Antes nunca lo había experimentado y es más, tenía un serio cuestionamiento de si eso era cierto, ¿no? Yo decía, no, cualquier persona que sea positiva, cualquier persona que piense bien en construir, en progresar, no va a tener ese problema, ¿no? O solo alguien que tenga demasiado puede situarse en una postura de, ay, qué tristeza la vida. No, cuando alguien tiene que salir y trabajar y resolver el alimento y resolver por su familia, ¿a qué hora se va a deprimir? ¿No? Pero sí que hemos aprendido en este tiempo, porque de verdad los senderos, los caminos y los límites de la depresión son terribles, terribles. O sea, es para perder la vida, ¿sí? He visto a mi esposo en este tiempo estar a punto de morir 2 veces. ¿Por depresión? Sí, por depresión, por la aceleración de enfermedades degenerativas que pues ya venían, ya estaban, es una persona de edad mayor y esto usted lo veía fuerte, lo veía tranquilo, pero en el fondo la salud y el cuerpo pasan la cuenta. Totalmente. Y de un día para otro vimos que su vida se nos iba en segundos, ¿no? Sí, escuchando estos testimoniales a mí se me eriza la piel, son situaciones difíciles y lo digo como mexicano, como ser humano, ver a estas personas no solamente perder su patrimonio, sino también ver, pues, perder su tiempo y estas situaciones de esperanza que cada vez se hacen más largas. Vamos a hacer, Oralia, Israel, una pausa, una breve pausa, pero seguimos analizando y seguimos platicando acerca de este proceso de reconstrucción ya a casi 2 años del sismo del 19 de septiembre que afectó gravemente a nuestro país y también a otros estados de la República Mexicana. Hacemos la pausa entonces y volvemos en un momento.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de análisis político. Estamos platicando acerca de la reconstrucción, cómo es el proceso, cómo va el proceso de reconstrucción de las viviendas aquí en la Ciudad de México tras los sismos que ocurrieron el 19 de septiembre del 2017. Estamos platicando con Israel Ballesteros, él es damnificado de este sismo, pero además también es vocero del multifamiliar Tlalpan, uno de los lugares más afectados en este sismo, y también está en esta mesa Oralia Isabel Torres. Ella también sufrió por este fenómeno y es damnificada también desde ese momento. Vamos a escuchar, si le parece bien, vamos a recuperar las palabras de César Cravioto, el comisionado para la reconstrucción aquí en la Ciudad de México, también parte de sus explicaciones de por qué ha tardado tanto, ya 2 años, como le digo, en que los fondos, en que los recursos se hagan llegar a estas personas y cuáles son las explicaciones que él da al respecto. Vamos a escucharlo. 51 empresas no han entregado proyectos ejecutivos de rehabilitación cuando ya se terminó el tiempo para que lo entreguen. Hay empresas que se han tardado más de 1 año en hacer un proyecto ejecutivo. Yo aquí hago un llamado fraterno, pero también hago un llamado enérgico a toda la industria de la construcción. No podemos tener estos retrasos en las obras de reconstrucción. Y con base en este llamado enérgico y fraterno que se ha hecho a la industria de la reconstrucción, ustedes, Israel, han hecho también este llamado fraterno, es importante tocar ese tema, pero también enérgico para recuperar su patrimonio, y también retomando las palabras sobre estas empresas que han incumplido estos contratos y que gracias, o bueno, más bien en consecuencia de esto, es que se ha retrasado. ¿Qué opinas acerca de estas declaraciones? Y saber si es cierto, es verdad, que estas empresas, como tú lo manejaste en un momento, sí han incumplido con estos contratos. Sí, ha sido uno de los principales obstáculos para el regreso a casa, el incumplimiento de las empresas. Entonces, de alguna manera tiene razón. Sí, que no solamente tiene que ver con incumplimiento y tiene que ver con hacer mal uso de los recursos públicos. Algo que nosotros decimos, eso es corrupción. Pero a ver, vamos a poner estas cosas en claro. ¿Tiene razón entonces el señor Cravioto para decir que son las empresas responsables de estos fondos no distribuidos correctamente, o quién es quien tiene la culpa de alguna manera, con base en tu experiencia y sobre todo en las respuestas que has tenido? Tiene razón respecto a que las empresas han incumplido, pero finalmente los responsables de poner en orden a las empresas, pues es justamente el comisionado para la reconstrucción. Hace estas declaraciones fraternas y enérgicas, pero en la práctica les deja hacer lo que quieren. Gracias a nuestra insistencia, a él varias veces le pedimos que revisara el tema de las empresas, cómo estaban ejerciendo los recursos públicos. Se negó. Tuvimos que escalar nuestras demandas y finalmente nos atendió Claudia Sheinbaum y ella sí asumió el compromiso de realizar auditorías a las empresas. El 19 de junio, en conferencia de prensa, se comprometió a auditar un determinado número de empresas, entre ellas las que trabajan en el multifamiliar Tlalpan y en algunos otros edificios que también están articulados en Damnificados Unidos, y se comprometió a presentar los resultados en 15 días. Tardó más de un mes en presentar los primeros resultados preliminares, salieron desastrosos y de ahí para acá se han negado a presentar los resultados finales. Es donde decimos, pues lo están consintiendo, les están ayudando a cubrir las faltas. Dentro de estas empresas que se decidió auditar, son las 5 que trabajan en el multifamiliar Tlalpan, que son GAPSA, que trabaja los edificios 2A, 2B y 2C. Ahí se observó que no estaban contemplando en su contrato, a pesar de ser un contrato a precio alzado, es decir, que en un solo monto no tienen que hacer un detalle de los productos sanitarios, sino que en un solo monto ellos tienen que dejar el edificio otra vez habitable. No estaban contemplando cosas como impermeabilización, pisos, puertas, closets, balcones, una serie de cosas sin las cuales no se puede habitar. Corporativo de Servicios Nacionales, que está haciendo el edificio 3A, por el cual cobró más de 46 millones de pesos para 80 departamentos de menos de 60 metros cuadrados. Desarrollo de proyectos especializados, SASB, que está trabajando el edificio 3C. Ahí nos dijeron que en la carpeta que se entregó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que por tanto la Secretaría, el Gobierno de la ciudad es responsable de decir si está bien o está mal, de haber o no aprobado la entrega de los recursos, lo aprobó, y cuando las empresas verificadoras revisaron,
en las carpetas faltaban hasta 5 de los anexos del contrato. Es decir, programa de obra, la bitácora, las fianzas de cumplimiento, no estaban. Las enunciaron en el contrato, pero no existían. En todos había retrasos en bitácoras hasta de 6 meses. Las obras es una obligación poner día a día lo que pasa en la obra, si se hacen cambios, quién es el responsable. Hasta por 6 meses nadie llenaba las bitácoras de obra. Y una de las que más hemos señalado es la empresa consentida del gobierno de Mancera, de Edgar Tungui, que como secretario de Obras les dio más de 5 contratos sin licitación para obras públicas y que después como comisionado para la reconstrucción le asignó demoliciones, obras, etcétera, y le asignó 4 de los 9 edificios del multifamiliar Tlalpan, el edificio 3B, que es el que yo vengo, el edificio 4A, 4B y 4C. En total fueron más de 100 millones de pesos para la empresa REM Reingeniería Ecológica, SDCB, y fue a la empresa que le encontramos facturas inflando precios, que otro medio de comunicación se pudo hacer los cálculos y detectó que estaban inflando hasta en 500% los precios de algunos de sus conceptos. ¿Tienen manera ustedes de demostrar? Claro que sí, te las podemos dejar. Compraba todos los aditamentos de las facturas a las que pudimos acceder porque nunca nos las han mostrado, a pesar de que es su obligación. El contrato señala que tienen que presentar todo lo necesario para acreditar que han avanzado lo que quieren cobrar. Ellos cobran por estimaciones. Ahí demostramos que en el edificio 4B cobraban preestimando, lo cual es un delito en materia de construcción, es decir, primero cobraban y luego trabajaban. Cobraban por trabajos que todavía no realizaban, a pesar de que a todas estas empresas se les dio, el gobierno de la ciudad les autorizó un anticipo del 40%. Ellos el primer día que iban a empezar a trabajar ya tenían el 40% de esos 320 millones de pesos y las pocas facturas a las que accedimos fueron las de muebles de baño, las de losetas y las de cancelería. Cada departamento del multifamiliar, que son departamentos de interés social, según ellos, la cancelería de cada departamento costó 140,000 pesos. Nosotros cotizamos con proveedores que conocemos, ninguna rebasó los 20,000 pesos. Una barbaridad. Y además... Ustedes no estaban pidiendo, quiero pensar, un cancel especial de lujo. Nada. Querían su cancel de lo que teníamos. Incluso si ahora hemos tenido que demandar que queremos puertas, closets, no es porque sea algo que queremos nuevo, sino porque agarraron nuestras puertas y nuestros closets para ahorrarse la renta de tapial y los usaron como tapial. Los desmontaron de nuestros departamentos y los usaron como tapial y los dejaron hechos pedazos. Queremos que no los devuelvan. Esas 3 empresas que les vendieron loseta, cancelería, te dejamos las facturas hoy con todo gusto, y muebles de baño, resulta que fueron el fideicomiso donde se aprobaron los recursos para esta empresa, se entregaron el 8 de octubre, pero se aprobaron el 15 de agosto de 2018. Las empresas están fundadas, sus proveedores, los proveedores a los que les compra REM, están fundadas una el 16 de agosto y las otras 2 en octubre. Solamente le vende a REM. Las facturas que tenemos es la factura 1, la factura 2, la factura 3. Habría que ver quiénes son los dueños de esas empresas. Y en otros edificios, por ejemplo, una empresa que hemos denunciado varias veces es Arquitectura Inmobiliaria Darmi, del arquitecto Alfredo Federico Mendizábal. La denuncia más reciente fue que hace 3 semanas sus trabajadores golpearon a una de nuestras vecinas en Insurgentes Norte 476. ¿Y eso por qué razón? ¿Existen también testimoniales? De hecho, levantamos una denuncia en el MP. Había personal de la Comisión para la Reconstrucción en el edificio. No vieron la agresión. Se programó un recorrido. Las empresas tienen secuestrados los edificios. No nos dejan entrar a los edificios, a pesar de que nosotros somos los dueños, para que no veamos su nivel de retraso o su nivel de incumplimiento. Entonces, ahora cada que queremos entrar necesitamos que la Comisión para la Reconstrucción nos acompañe. Se programó un recorrido, fue un sábado para esa obra, el sábado 24 de agosto. Se programó un recorrido a esa obra. La vecina entró a su departamento, nos invitó pues, a acompañarla porque nos da miedo ya ir solos gracias a esas agresiones. Llegamos un poco tarde, cuando llegamos le hablamos, a pesar de que la puerta estaba abierta para no entrar a nadie, le hablamos, bajó por nosotros y cuando quisimos volver a entrar se acercó un trabajador que además es sobrino del dueño de la empresa, Joab se llama, se acercó y dijo, ustedes son de los Estados Unidos, ustedes tienen prohibido ingresar, cuando el edificio no es de él. Nosotros no intentamos ingresar, nos retraímos a la banqueta y decidimos hablarle al personal de la comisión.
En ese momento nos rodearon con los albañiles, con los trabajadores de la construcción. Nos dijeron literalmente, o se van o les partimos la madre. Y en ese momento empezamos a discutir. Nos quisieron aventar, estábamos fuera del edificio, pero nos quisieron aventar todavía más lejos. Y en esos aventones, el residente de obra, que se llama Ricardo Álvarez, la jefa de gobierno el miércoles dio la instrucción que esa persona ya no puede estar en el edificio, pero el problema es que da muchas instrucciones que no se cumplen. Brincó incluso a los demás trabajadores y le tiró un golpe con el puño cerrado en la cara a nuestra vecina Yukari, que es a una mujer. A una mujer. Esa denuncia existe, ustedes tienen la denuncia Sí, también sí, para sí. demostrar todo eso. De hecho, ¿Qué pasó en la denuncia? ¿Qué hicieron las autoridades cuando presentaron la denuncia? En ese momento yo me comuniqué vía telefónica con Javneli Maldonado, que es la directora general de atención a personas damnificadas de la Comisión para la Reconstrucción. Ella me dijo que iba a dar la instrucción a sus colaboradores que estaban en el edificio que salieran a apoyarnos. Sí lo hicieron. Salió al frente de ese equipo la señora Elena Ortiz, de la Comisión para la Reconstrucción. Se portó a la altura. Muy molesta, la verdad es que se molestó con la agresión. Ella pidió el apoyo de una patrulla. Es que me parece inconcebible. Una agresión más allá de cualquier persona a una mujer con el puño cerrado, Sí. física a ese grado. Así es. La vecina, por respeto, no voy a señalar su padecimiento, pero tiene un padecimiento en el cuello y de hecho justo ahí cayó parte del golpe con el brazo. Bajó esta señora, la verdad es que sí, se mostró muy molesta, llamó a una patrulla, pidió a los policías que ingresaran por el agresor, que lo presentaran. Los policías se negaron porque era propiedad privada, nada más que la propiedad privada es de la vecina. Él se escondió en el edificio de la agredida y dijeron que no lo podían sacar de ese edificio. Nos acompañó esta persona hasta el MP, la verdad es que sí, nos dieron todas las atenciones, fue muy ágil la atención. Se levantó la denuncia, ya hemos ido a ratificar, ya nos presentamos los testigos y bueno, pues esperamos que haya una favorable resolución al respecto. Estas empresas son de las que están siendo auditadas. Ya en la primera entrega de resultados, que fue el 24 de julio, se concluyó que no lograban justificar en que habían gastado más de 124 millones de pesos estas empresas. Se logró ver, todas tenían retrasos hasta de 6 meses en las bitácoras de obra, que es gravísimo. Se ha negado a entregarle la información a las empresas verificadoras, pero no hay sanciones. No hay sanciones, se les consiente. Y por el contrario, el 14 de julio, la jefa de gobierno, ante ya el incumplimiento, nosotros tuvimos una reunión con ella el 10 de julio, ese día se tenían que entregar 8 edificios del multifamiliar. Dijimos, a ver, jefa de gobierno, hoy tendríamos que estar regresando a casa y no estamos en casa, estamos aquí perdiendo el tiempo con usted. Nos dijo, no, yo voy el domingo a ver qué está pasando. Fue el 14 de julio, revisó los edificios, se dio cuenta que estaban fatales, juntó a las empresas y les dijo, no hay más prórroga, o acaban el 31 de agosto o van a ser sancionadas si ustedes no vuelven a trabajar en la Ciudad de México. El 28 de agosto tuvimos una reunión con ella. Nosotros ya sabíamos por voz del comisionado que ningún edificio iba a terminarse en el 31 de agosto. Quisimos preguntarle qué iba a hacer al respecto y el comisionado mintió flagrantemente frente a ella. Dijo, no, sí van a ser entregados. ¿Por qué dicen eso? Dijimos, pero tú nos dijiste, no, sí van a ser entregados. Ella incluso muy molesta dijo, bueno, voy mañana, pero es que ustedes siempre lo mismo, no sé qué. Y fue y simularon entregas. Simularon que estaban entregando 5 edificios, el 2A, 2B, 2C, 4E, 4C. Cualquiera puede ir, los edificios no están terminados, nadie está habitando, no hay instalaciones, no hay servicios, no se puso el baño, no se puso la luz. ¿Qué tipo de entrega es esa? Bueno, nosotros vamos a procurar, tratar de hacer también como medios de comunicación esta investigación para saber en qué condiciones están, sobre todo en el tiempo de entrega y las características o los retrasos que estás... Ahora, yo te diría, nosotros venimos demandando mucha transparencia. La jefa de gobierno dice que siempre es lo mismo con nosotros. Tú como ciudadano, además de medio de comunicación, tú sabes en qué se han utilizado los 8.700 millones que tuvo el Fondo para la Reconstrucción el año pasado y los 4.500 este año, o en qué se utilizaron las donaciones millonarias que recibió nuestro país para atendernos a nosotros. Sí, no, como ciudadano, se los digo puntualmente, ni como medio de comunicación sabemos. Esa es información confidencial que solamente en este caso pues tienen las autoridades y también César Cravioto con base en la distribución de estos recursos. Por eso es importante hacer esta investigación, tomar las fuentes fidedignas, tomar siempre además
estas pautas para, a partir justamente de esta información o de esta carencia de información, establecer condiciones, canales de comunicación y sobre todo explicaciones contundentes de qué se está haciendo o qué se puede hacer a partir pues, de esta falta, ¿no? Entonces, es una cosa que por supuesto le vamos a dar seguimiento y es algo que vamos a estar tocando porque son 2 años y todavía no solamente el multifamiliar Tlalpan está en estas condiciones, sino todavía... Somos los más adelantados. Además, hay muchísimos que todavía ni empiezan su claro, reconstrucción. Totalmente. ¿Consideran, Oralia, que a partir de estos retrasos, de esta incertidumbre que ha existido, estos grupos de damnificados se han separado, se han dispersado, han perdido fuerza? ¿Cómo es que sientes ahora tú que formas parte además de ser damnificada, eres parte de estos grupos? ¿Cómo sientes la fortaleza a 2 años ya prácticamente de este sismo? Bueno, es una pregunta muy, muy importante y muy especial. Yo creo que la consistencia de Damnificados Unidos sigue existiendo. Tenemos demandas claras, demandas justas, demandas dignas. Hay una lucha genuina y verdadera por lo que nosotros queremos. No aspiramos a puestos políticos, no queremos después saber nada de eso. Lo que queremos es volver a casa. Y eso es lo que inspira la presencia y la insistencia, la resistencia en esta lucha. Tenemos compañeros que vienen desde muy lejos, desde Tláhuac, desde Iztapalapa, desde La Turba, desde Cananea. Tenemos a muchos compañeros en Oriente con grandes problemas económicos, sociales y todo, que están ahí firmemente convencidos de que su lucha es genuina. También tenemos compañeros que de verdad son de edad mayor, que los ves ahí puestos como dándonos un ejemplo, no solamente de resistencia, sino de confianza en sí mismos, de que lo que están reclamando es algo totalmente justo. Yo creo que la ley ha ignorado a los damnificados, han ignorado. Cada vez que se habla de damnificados, el gobierno presenta una simulación. Es lo que hace el actual gobierno constantemente, presentar simulaciones. Fuimos acá, fuimos allá, pero todo es simulado. Para ejemplo, mi edificio. Fue puesta la primera piedra el 27 de marzo, y en este momento no han puesto la segunda. Pero para todos, Pacífico ha sido atendido. Cuando Pacífico ha sido un edificio que lamentablemente va con el infame plan de la redensificación, y de verdad digo, es infame por cualquier punto de vista que se vea, hasta considerando pasar por alto que sí podría regresar, hacer que gente regrese a su casa, pero a un costo tan elevado que solamente beneficia a las constructoras, que solamente beneficia intereses desconocidos. Siempre han estado con una información oculta. Nadie sabe de qué se trata, pero lo que sí sabemos es que inicialmente se propuso una ley de reconstrucción que hablaba de un 35% solamente de construir para recuperar los gastos que se hubiesen puesto en la inversión de la reconstrucción. ¿Y qué es lo que ha pasado? No, ahora no es un 35%. En mi edificio iban a ser 9 departamentos extras, aparte de los de reposición. Ahora son 14. O sea, refinaron esas circunstancias para convertirlo en una situación de negocio, ¿sí? Hicieron que todos los indivisos se vieran reducidos y se dé totalmente el fenómeno de la gentrificación. Imagínate lo que vamos a pagar ahora, que nosotros no éramos propietarios de un edificio con esas características. No teníamos un elevador, no era necesario, el edificio era de 5 niveles, ahora va a ser de 11. Primero dijeron que sería de 9, pero cada vez no la cambian, cada vez no nos han dado nada por escrito. Y ante el reclamo, la actitud del gobierno es muy agresiva, ¿sí? Ahora, en respuesta a esto, ustedes se han manifestado la última vez en Calzada de Tlalpan, en diferentes lugares, por esta falta de comunicación que hay con el gobierno. ¿Piensan seguir haciendo estas manifestaciones? ¿Cómo están asumiendo esta postura a partir de la falta de comunicación con estos reclamos que también de alguna manera afectan al resto de la ciudadanía, que también se ve afectado en sus actividades diarias por estas manifestaciones, pero quiero pensar que no tienen de otra para tratar de encontrar un punto de comunicación y de apoyo ante esta situación? Por supuesto. A nosotros nos duele mucho afectar a la ciudadanía. Nos duele mucho afectar la ciudad que nos ha apoyado, la gente que nos cubrió, que nos tendió la mano. Pero en definitiva sabemos que en su mayoría creen en lo que estamos haciendo. Momentáneamente se pueden molestar, por supuesto, ¿no? Me pasaba a mí antes de ser damnificada, ¿no? ¿Por qué hicieron esta reforma? ¿Por qué cerraron? Y mire lo que pasa al paso del tiempo. Siendo damnificada, he estado ahí convencida de que
si estoy participando en un cierre vial, es porque no hay otra manera de recibir justicia, es porque no hay otra manera de hacernos escuchar y persistimos en ello. Y por lo menos la mayoría de los damnificados estamos convencidos, pese al desgaste, pese a las enfermedades, pese a la situación económica, pese a muchas cosas que han hecho para cansarnos, reventarnos, desgastarnos, pese a eso, con la certeza y la seguridad de que debemos escribir un nuevo camino. A la autoridad no le tenemos que pedir nada gratis, estamos pidiendo un derecho y que va a abrir también la ruta a una ciudad para los damnificados, porque nunca ha habido leyes para damnificados, ¿sí? Y nos ven como enemigos y nos ven como los rijosos y nos ven como los revolucionarios. Bueno, he estado en reuniones en donde de parte de las autoridades les han dicho y no le hagan caso a ninguna de esas personas que participan en estos grupos porque los pueden robar. Los pueden engañar. Nuestra lucha siempre ha sido transparente, frontal. Nuestra lucha ha sido muy clara. Lo único que queremos es recuperar lo que teníamos cuando el sismo nos cambió, nos movió el piso. Y yo creo que sí, el gobierno hace una labor de operación política en cada predio, créame. Sí busca contraponer a los damnificados, pero muchos damnificados que incluso no van a Damnificados Unidos están convencidos y están agradecidos de cosas que Damnificados Unidos hace. Para cerrar rápidamente, en 3 minutos, ¿qué es lo que van a hacer a partir de esta falta de comunicación, de estas carencias, para seguir tratando de recuperar lo más pronto posible su patrimonio Israel? Me voy a robar un minuto para señalar una empresa más. Todas estas empresas, Cravioto suele decir, es que fueron contratadas por el gobierno anterior, las heredamos. Cravioto ya contrató una. El primer edificio de rehabilitación de esta administración fue Amsterdam 27. Contrataron a IC Construcciones del Sur SASB y hoy nos dicen, es que les dimos 20 millones de pesos. No, se los diste a IC. Porque tú lo contrataste y tú le dijiste cuánto vas a cobrar, IC fue la que puso el precio. ¿Y qué hizo? Que el proyecto decía tienes que apuntalar y luego derribar muros y sustituirlos. Llegó, derribó los muros sin apuntalar, entonces hoy dañó el edificio más, hoy intentan justificar demoler el edificio, construir un edificio más grande con departamentos de lujo en la Condesa, cuando todo lo que necesitábamos era recuperar la vivienda de 12 familias. Y ¿estos departamentos de lujo asumo que van a ser para las personas que lo perdieron o cómo? ¿Los van a poner a la venta? Lo que ellos proponen son 12 departamentos para las familias que lo perdieron y construir 4 departamentos de lujo más que van a vender en más de 14 millones de pesos, dicen ellos, cada uno. Y eso le consiente, dice Construcciones, ya se justificó técnicamente que se puede rehabilitar el edificio, ya el Instituto para la Seguridad de las Construcciones lo avaló. No, es que IC Construcciones dice que ahora necesita más dinero y no les vamos a dar más dinero. Y dijimos, no nos lo dieron a nosotros, se lo dieron a IC Construcciones, pero está bien, buscamos otra empresa, ya presentamos propuestas de empresas que hacen el trabajo con el dinero que hay y no quieren quitar a IC Construcciones, que es la empresa que ya puso Cravioto, que no le heredó nadie. ¿Sobre qué vamos a hacer? Bueno, pues nosotros, por un lado, se acercan los 2 años. Nosotros consideramos que es necesario mantener vigente este reclamo. Mientras haya damnificados en la calle, sigue habiendo emergencia. Entonces vamos a tener una jornada el 19 de septiembre para pues recordar a nuestras víctimas, pero también para exigir justicia, para exigir la reconstrucción pronta. Vamos a empezar a las 11 de la mañana en el multifamiliar Tlalpan, en el edificio 1C, que fue donde murieron 9 personas, 8 vecinos y un trabajador, el 19 de septiembre. Aunque en el multifamiliar Tlalpan después del 19 han muerto mucho más personas esperando el regreso. Vamos a tener una misa ahí con el padre Miguel Concha a las 11 de la mañana, con algunos actos culturales. Y terminando vamos a hacer una caravana del multifamiliar a Avenida del Taller y ahí vamos a tener una acción de protesta para exigir la reconstrucción. Y también apenas este miércoles emplazamos a César Cravioto, porque de nada nos sirve seguir acumulando reuniones y reuniones sin solución, sin que nadie regrese a casa. Emplazamos a que todos los puntos que durante ya 9 meses ha ido postergando y postergando y postergando, necesitamos urgentemente, hasta lo pusimos en forma de reto, que en 15 días, es decir, antes de que termine septiembre, nos dé ya una solución definitiva. Hay... en Tláhuac nosotros tenemos 250 familias esperando reconstrucción, solamente han podido entregar 7 casas, yo no sé dónde están las 500 que dicen, solo 7 de 250,
pero además algunos que no van a poder regresar porque necesitan ser reubicados porque el suelo se agrietó, no hay ni siquiera programa de reubicación. Vamos a darle seguimiento a este tema y volveremos a invitar a las autoridades, a César Cravioto y a Cristian von Reurich, para saber y dar explicación sobre estos recursos. Muchísimas gracias. Oralia Torres, gracias por haber estado con nosotros. También Israel Ballesteros, muchísimas gracias, pero sobre todo muchas gracias a ustedes. Y cierro con esta frase: porque si nada nos puede salvar de la muerte, que el amor nos salve de la vida. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.